presentándonos sus protocolos de investigación, y tenemos al doctor Edgar Bustos Pérez, que va a estar comentando los trabajos. La dinámica va a ser similar a la de las veces anteriores, solo que, ¿verdad? La vez anterior solo hubo un presentador, así que duró más tiempo, pero cada presentación durará aproximadamente unos 15-20 minutos, seguido de los comentarios del profesor Edgar, y entonces finalmente, ¿verdad? Se abre el espacio para que todos y todas hagan sus preguntas y comenten los trabajos de sus colegas, que esa retroalimentación es a veces la más valiosa que podemos tener. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario antes de pasarle la palabra a Héctor. Les seguiremos enviando ¿verdad? Tenemos una sesión más en 2 semanas de presentación de protocolos, y después comenzamos con nuestros invitados estudiosos también de la corrupción de otros lugares que nos van a estar compartiendo sus trabajos. Bueno, pues sin más, le paso la palabra a Héctor. Muchas gracias por presentar hoy. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Antes que nada, buena tarde a todos y a todas. Les pido una disculpa por el cubrebocas. Estoy en la oficina y vaya, es por reglamento, pero imagino que se escucha bien. He hecho algunas pruebas y se escucha bien. Entonces, comenzaré compartiendo mi presentación. Solamente les pediría que me confirmen cuando ya se vea, por favor. Listo. Entonces comenzaré. Justamente como ustedes pueden ver, mi investigación se titula Emociones y Whistleblowing, miedo y enojo como predictores de la denuncia de actos de corrupción. Justamente esta fue mi investigación que desarrollé para la maestría y mi asesor fue el doctor Daniel Sizumbo. Dado que el concepto principal es whistleblowing, comenzaré por definirlo de manera concreta. En mi investigación, y muchos otros autores lo utilizan como sinónimo de denuncia, y de manera concreta se refiere al acto de divulgar información con el objetivo de reportar o alertar el desarrollo de un acto irregular. En específico, como ustedes pueden ver, a mí me interesa en particular los actos de corrupción, pero el concepto de whistleblowing se ha utilizado en muchos otros tipos de actos irregulares. La literatura, vaya, las investigaciones sobre el whistleblowing no son nada nuevas. En realidad, han tenido un crecimiento en los últimos años y sobre todo se han centrado en responder esta pregunta. ¿Qué es lo que influye en la decisión de las personas a denunciar o no un acto irregular? La mayoría de estas investigaciones se ha centrado en estas 5 variables, que son características sociodemográficas, el canal empleado para la denuncia, es si son de manera interna, es decir, dentro de la organización, o de manera externa, aspectos organizacionales, hace más o menos referencia a qué tanto la misma organización apoya la denuncia, incluso qué tanto los jefes o incluso los compañeros respaldan a los denunciantes. El siguiente es el cálculo costo-beneficio y las represalias que van de la mano. Se cree que los sujetos hacen actos racionales que evalúan si la denuncia les puede generar alguna consecuencia y con base en ello toman la decisión de reportar o no un acto irregular. Bueno, digamos que mi investigación se inserta sobre todo, como lo pueden ver, en el uso de las emociones. Yo parto del argumento de que hasta hace algunos años se creía que el hacer caso a las emociones era en sí mismo un acto irracional. Pero por otro lado, en los últimos años se ha desarrollado literatura que dice que no necesariamente esto ocurre de dicha manera. Por el contrario, la pasión, justamente el argumento principal es que la pasión no es la antítesis de la razón, que en realidad estos elementos pueden incluso complementarse en los procesos de decisión de las personas y por lo tanto es importante analizar el lugar de las emociones en los procesos de toma de decisión. Perdón, es que como que no puedo respirar muy bien con el cubrebocas. Pero listo. El argumento principal es que las emociones están relacionadas con los procesos cognitivos y por ende con las actitudes y el comportamiento humano. Entonces, justamente lo que yo me pregunté es, ¿cuál es la relación de las emociones con la decisión de las personas a denunciar un acto de corrupción? Asumiendo
antes que justamente que las emociones están relacionadas con los procesos cognitivos y por ende las actitudes y el comportamiento humano. En específico, para no hablar de emociones en general, yo me centré en dos emociones, que son el miedo y el enojo. ¿Por qué? Porque la literatura en la materia nos dice que estas emociones surgen cuando las personas perciben una amenaza. En específico, el miedo está relacionado con juicios pesimistas y los cuales están motivados por una mayor aversión al riesgo. Esto de acuerdo a Lerner y Kellner. Y por su parte, el enojo está relacionado con juicios optimistas, motivados por una menor aversión al riesgo. Es decir, esto me pareció fundamental incorporar la investigación porque justamente nos dice que el miedo tenderá a generar juicios más pesimistas y por su parte el enojo juicios más optimistas. Esto lo recuperaré más adelante con mi investigación. Justamente, dado que empleo metodología experimental, pues justamente uno de los elementos esenciales es que pone a prueba teorías e hipótesis. Entonces, la teoría que yo someto a prueba con mi investigación es la teoría de las tendencias de evaluación, que justamente dice que las emociones activan una predisposición en los individuos para evaluar estímulos futuros en referencia en una situación previa y con la emoción experimentada. Esto en términos concretos que nos dice que justamente que la emoción que la persona experimenta en el momento A va a tener un efecto en la decisión, en las actitudes y en los comportamientos que tomará el individuo, la persona en el momento B. Con todo esto, ¿cuál es mi pregunta de investigación? Pues en concreto, la pregunta que guió mi investigación es, ¿cuál es el efecto del miedo y el enojo en la probabilidad de denunciar un acto de corrupción? Con base en las teorías que yo recupero y justamente lo que les platiqué de las emociones, pues mi hipótesis es que los servidores públicos que experimentan enojo reflejarán una mayor probabilidad de denunciar un acto de corrupción en comparación con aquellos que experimentan miedo, justamente basado esto tanto en la teoría de las tendencias de evaluación como lo propuesto por Lerner y Kellner. ¿Cuál es la metodología? Un poco como les comentaba, lo que yo utilicé fue metodología experimental, que esta es útil cuando lo que se busca es estudiar la relación causal entre dos o más variables y sobre todo cuando se quiere poner a prueba teorías e hipótesis. Justamente ya les comenté cuál es la teoría y la hipótesis que yo recupero para investigación. Yo desarrollé una encuesta experimental en línea. Justamente la unidad de análisis fueron los servidores públicos a nivel estatal en Aguascalientes. Y es importante comentar que en la recolección de información ocurrió con el apoyo del CPC de Aguascalientes. Justamente del lado derecho pueden ver la invitación que se les hizo llegar a los servidores públicos por correo electrónico de este estado. Entonces, pues justamente el CPC ayudó a que se lograra esta investigación. ¿Cuál es la estructura de mi encuesta experimental? Pues bueno, primero de inicio, como dando cumplimiento a las normas de investigación en este tipo de experimentos y en general los temas de ética, pues el aviso de privacidad en el cual se les comentaba a los participantes cuál iba a ser el manejo de los datos personales y justamente se les comentaba de qué iba a tratar la investigación y también se les daba la oportunidad de continuar o no. Enseguida les presenté los tratamientos experimentales a los participantes, los cuales a ustedes se los mostraré un momento más adelante. Y en tercer momento yo utilizo la técnica de Biographical Recalls, que de acuerdo a la literatura es una de las más ideales para incitar emociones, que era lo que yo quería lograr, tanto con mis tratamientos como justamente con esta técnica. La cuarta etapa de mi encuesta justamente era la medición de la intensidad de la emoción. Esta la tengo recalcada porque es importante comentarles a ustedes que dentro de investigación un aspecto fundamental era que yo lograra con mis tratamientos que se lograran incitar las emociones. Por ello es que después de presentarles tanto la técnica de Biographical Recalls como los tratamientos, yo mido la emoción, porque justamente quiero poner a prueba y comprobar que justamente las personas, los servidores públicos que participaron, justamente sintieron la emoción que yo pretendía, tanto miedo como enojo. Después de ello, les pongo la variable dependiente, que justamente es si denunciarían un acto de corrupción o no, y después las preguntas sociodemográficas.
Es importante aquí que yo no coloqué las preguntas sociodemográficas al final porque justamente no quería generar atrición, es decir, que de alguna manera yo preguntarle a los servidores públicos algunos temas sobre ellos mismos fueran a abandonar la encuesta y sobre todo no quería que estos de alguna manera contaminaran la investigación, es decir, tanto la variable dependiente o incluso la misma técnica de biographical recall. Ahora sí, ¿qué es la técnica de Biographical Recalls? Pues de manera general consiste en solicitar a los participantes que escriban o narren con detalle una experiencia o recuerdo que les haya hecho sentir las emociones que se pretende estudiar. Como les comentaba, este tipo de técnicas es una de las más pertinentes cuando el objetivo de la investigación radica en inducir emociones. Entonces, justamente, ¿cuál fue la secuencia? Regresamos. Primero, yo les muestro el tratamiento experimental, que es un video, y ya después la técnica de Biographical Recalls, justamente para incitar las emociones tanto de miedo como enojo. Entonces, justamente a continuación les voy a presentar los tratamientos que yo les mostré a los participantes, a los servidores públicos de mi encuesta. Tiene audio, espero que se escuche. En caso contrario, está subtitulado también el video. Él es Juan, un servidor público, y trabaja en una oficina de gobierno. Juan observa que Mauricio, uno de sus compañeros de trabajo, recibe dinero de uno de sus proveedores. Él está muy preocupado porque sabe que la auditoría ha estado investigando cerca de su unidad. Incluso algunos de sus compañeros ya han sido sancionados y sabe que si no se cuida, esto podría pasarle también a él. Después de pensarlo mucho, decide contarle la situación a su jefe y pedirle su consejo. Ni te metas porque te puedes quemar. Entonces, justamente, sí se escuchó, ¿verdad? Ok. ¿Está bien o quieren que lo repita? Fue claro, Héctor. Creo que fue bastante claro. Perfecto, gracias, profe. Entonces continuamos. Justamente la pregunta que yo les hice a los participantes para que dieran pie a la técnica de Biographical Recalls fue esta. Si estuvieras en los zapatos de Juan, ¿qué te haría sentir más miedo de la reacción del jefe? Y para el tratamiento de enojo, justamente dando cabida a todos los preceptos de la metodología experimental, solamente cambié la emoción, es decir, para el otro tratamiento solamente cambiaba el qué te haría sentir más enojo de la reacción del jefe. Es lo único que cambia entre un tratamiento y otro. Él es Juan. Entonces, justamente, como les comentaba, la pregunta que motivaba el Biographical Recall y que en el diseño esperaba que detonara las emociones fue, a continuación, le pedimos que nos cuente qué es lo que le genera miedo cuando piensa en corrupción que sucede en el lugar de trabajo, y por el otro lado, a continuación le pedimos que nos cuente qué es lo que le genera enojo cuando piensa en la corrupción que sucede en el lugar donde trabaja. Es decir, como ustedes pueden ver, lo único que cambia entre un tratamiento y otro es la emoción, miedo o enojo. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues justamente, esta es tal cual. Si en este momento viera un acto de corrupción en su lugar de trabajo, ¿usted qué haría? ¿Denunciaría o no denunciaría? Como pueden ver, es una variable dependiente binaria, lo cual lo retomo más adelante cuando realizo el modelo de análisis. Los resultados, justamente uno de los elementos centrales de los métodos experimentales es la aleatorización, sobre todo esta con el objetivo de generar grupos que puedan ser comparables, ¿no? Grupos de tratamiento que puedan ser comparables. Entonces, primero hago pruebas de balance, en específico diferencia de medias sobre variables como son género, edad y atrición, es decir, la probabilidad de abandonar o no la encuesta. Como podemos ver, en ninguna de estas es estadísticamente diferentes, con lo que justamente podemos asumir que los grupos de tratamiento no son estadísticamente diferentes. Y por otra parte, también recurro a la aleatorización para asignar los dos tratamientos de manera aleatoria y que justamente tener más o menos la misma proporción de participantes en los dos grupos. Como pueden ver, esto estuvo muy cerca de lograrse el 50-50, en enojo participaron 48% y en miedo 51%. Como les comentaba, uno de los elementos esenciales de mi análisis y de mi modelo es la intensidad en la cual los servidores públicos experimentaron la emoción. Esto es muy importante para mí, para mi investigación, porque en algunos casos, como pueden ver, los tratamientos no lograron su objetivo, es decir, que
que los servidores públicos sintieran o experimentaran esta emoción. Como lo pueden ver, 47%, que es un porcentaje muy alto, estuvo en intensidades bajas o nulas de la emoción, y el 52% declararon haber sentido la emoción, ya sea de enojo, de miedo, de una manera alta o muy alta. Esto es muy importante porque lo recupero en mi modelo. Justamente, dado que la variable dependiente era binaria, recurro a un modelo Probit, pero la peculiaridad es que lo utilizo con la interacción. Justamente la interacción es de la intensidad de la emoción. Entonces, como pueden ver los efectos marginales, podemos observar que el efecto marginal en la probabilidad de denunciar es mayor conforme aumenta la intensidad de la emoción, lo cual incluso hace un poco de lógica y tiene muchísimo sentido, porque justamente tiene mayor efecto cuando la intensidad de la emoción es alta. Es un poco de la idea previa que tenía en el desarrollo de investigación, y por eso es que les comentaba que es esencial la intensidad de la emoción. Ahora ya, dado que fue un modelo Probit con interacciones, lo importante es medir los valores predichos directamente en la probabilidad de denunciar. Como pueden ver aquí, en los dos tratamientos, miedo y enojo, y en las 4 niveles de intensidad de la emoción, nula, baja, alta, muy alta, los valores predichos son estadísticamente significativos. Esto es importante. En específico, en el cuadrante inferior izquierdo e inferior derecho tenemos la intensidad alta y muy alta. Como pueden ver, en intensidad alta, la diferencia entre la probabilidad de denunciar de miedo es 7% menor en comparación con enojo, y para intensidades altas se duplica, y la diferencia entre la probabilidad de denunciar entre las dos emociones es de 14%. Y aún más es interesante que si comparamos intensidad muy alta a intensidad nula, que son el cuadrante superior izquierdo y el cuadrante inferior derecho, ustedes pueden ver que se invierte, es decir, y esto me pareció muy interesante, que el efecto se invierte, es decir, la probabilidad es más alta cuando los servidores públicos experimentan miedo en intensidades nulas, y como pueden ver, en enojo es mucho más alta en intensidades justamente altas. ¿Cuáles son los hallazgos principales con esta investigación? Pues justamente, cuando los servidores públicos experimentan enojo en una intensidad muy alta, tienen una probabilidad mayor, poco más de 14%, como les comentaba, de denunciar un acto de corrupción en comparación con aquellas personas que experimentaron miedo de forma muy alta. Es importante comentarles que también, o sea, todo es en comparación de miedo frente a enojo, todos estos resultados. La diferencia entre la probabilidad de denunciar cuando las personas experimentan enojo o miedo se acrecienta a medida que aumenta la intensidad de la emoción. Esto es un hallazgo importante, y justamente es algo que de lo que les venía comentando. Es decir, mucho de los resultados y mucho del efecto de los tratamientos, y con ello mucho del efecto del miedo y el enojo, se explica a través de la intensidad de la emoción, de la intensidad con la que se experimenta la emoción. ¿Cuáles son la discusión y de los resultados obtenidos? Pues justamente los resultados que obtengo con mi investigación permiten respaldar la hipótesis. Es decir, que las emociones están relacionadas con las actitudes de los servidores públicos a denunciar un acto de corrupción. A través de esta investigación, demuestro que los servidores que experimentan enojo tienden a denunciar en mayor medida que aquellos que experimentan miedo. Y hago hincapié, cuando la intensidad de la emoción es alta o muy alta. Y justamente lo que les he venido comentando, la intensidad de la emoción experimentada ocupa un papel fundamental en la relación entre emociones, actitudes y comportamiento. Por lo tanto, y esta es una digamos, de mis recomendaciones de política pública para fomentar la denuncia, no basta con incentivar emociones de enojo en los servidores públicos, sino asegurarnos de que las experimenten en una intensidad alta. Esto es importante porque justamente cuando observamos que el efecto era diferente en intensidades bajas. ¿Y cuáles son las implicaciones de política pública, tanto de investigación como de los hallazgos en específico? Pues justamente, del lado derecho pueden ver una de las estrategias pues, que se empleó para fomentar la denuncia. Espero que hayan escuchado de la estrategia de alertadores contra la corrupción que lanzó la Secretaría de la Función Pública. Estos eran un poco de los carteles y de las campañas de comunicación que se generaron, es decir, se empleó este tipo de eslogan
para fomentar la denuncia. Entonces, para afinar un poco este tipo de campañas es que mis resultados pueden ayudar y justamente la evidencia proporcionada por esta investigación puede ser empleada para generar campañas de comunicación que fomenten la denuncia de actos de corrupción a través de las emociones. Y básicamente eso sería todo de mi parte. Les agradezco el tiempo. Excelente, le paso, excelente y emocionante. Le paso la palabra a Edgar. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por tu presentación, Héctor. Me pareció que fue muy clara y la lectura de tu tesina también me gustó mucho. Todo este tema de lo behavioral en la administración pública me encanta y leer tu texto en ese sentido es como muy pues novedoso y atractivo y yo creo que el resultado es muy bueno. Pero te voy a hacer algunos comentarios que anoté con respecto a la lectura de tu trabajo. Con respecto a tu presentación, únicamente me quedan ahí un par de dudas porque tu trabajo escrito no tiene pregunta de investigación. Cuando estuve leyendo, por ahí mencionas como la pregunta de investigación y yo creo que la perdí por ahí y me regresaba y no la encontré. Ya casi en tu presentación sí la mencionas. Digo, no sé en qué etapa estés de tu tesina o si ya la entregaste o demás, pero sería importante que pudieras corregir esta parte. Igual refraseaste tu hipótesis, es más clara la hipótesis que presentaste en tu presentación, dado que estás trabajando con un probit que eh, toma las probabilidades, entonces el fraseo de la hipótesis que nos acabas de presentar es más correcto o más preciso. Con respecto a tu trabajo escrito, únicamente también te sugeriría que nos platicaras por qué escogiste, digo, esto un poco también al alcance de tu trabajo, por qué Aguascalientes, por qué México. En la parte de tu revisión de literatura que me pareció excelente, cómo vas describiendo las aproximaciones que existen en la literatura para estudiar el tema. Vas escribiendo, vas hablando del contexto, de las relaciones, de los costos-beneficios, que pudieras un poco aterrizar todo esto en el contexto mexicano o de Aguascalientes también. Checar en los índices de corrupción dónde está parado Aguascalientes y si se puede justificar tu caso un poco por este lado. Yo creo que sería importante que hicieras eso. Luego, también, digo, pensando un poco y que también habla un poco la literatura que nos mencionas en tu revisión del modelo contextual, la administración pública mexicana está muy, ¿cómo decir? Muy permeada por la lealtad, ¿no? Por ahí mencionas este tema de la lealtad y creo que es muy importante en el caso mexicano porque sabemos que la administración pública en México está conformada por grupos, ¿no? Que hay muchos grupos de distintas corrientes, de universidades, de partidos políticos y que así se van haciendo los grupos que trabajan en la administración pública. Entonces la lealtad pues es un tema que está pues muy presente porque al no existir un servicio profesionalizado donde las personas no responden a patrones, pues responden justamente a las lealtades. Entonces, ¿qué tanto eso puede afectar a tu estudio el caso mexicano y en particular el caso de Aguascalientes? Creo que también sería oportuno que nos pudieras platicar o que pudieras desarrollar un poco esto en tu trabajo. Y finalmente te dejo una pregunta, porque eres, como te digo, me gustó muchísimo tu trabajo, pero por ahí hay un par de detalles que vi como muy ambiciosos, ¿no? Como hablas de que no hay una teoría unificada que
pueda predecir consistentemente cuando una persona va a denunciar. Y pues me parece que ahí no vamos a llegar nunca, ¿no? Hablando de ciencias sociales, hablando de temas como este que Jason ahorita nos platicará, que son wicked problems, lo complejo que es estudiarlo, y es muy ambicioso pensar que vamos a tener una teoría que nos pueda explicar esto. Y la pregunta que te hago, que también hablas ya al final en la parte de la discusión sobre cómo se pueden gestionar esto para que las personas puedan denunciar. Y hablas en tus resultados que a mayor intensidad emocional, pues mayor probabilidad habrá de que vayan a denunciar. Entonces yo entiendo que lo que dices es como vamos a hacer que se enojen un montón y entonces así vamos a fomentar o a motivar la denuncia. Entonces ya en términos prácticos, ¿cómo harías esto? Si yo trabajo en una organización pública y te contrato para, mira, vamos a hacer un programa de denuncias, entonces, ¿cómo lo harías ya aterrizado en cuestión ya práctica? Muchas gracias nuevamente por tu presentación. Gracias, profesor. No sé si respondo o esperamos más comentarios. Responde, sí, por favor. Ok, primero gracias por los comentarios, profesor. Trataré de recuperarlos un poco de atrás hacia adelante. ¿Cómo hacerlo? Creo que es una parte bien complicada. O sea, sin duda, mis hallazgos los implementaría en campañas de comunicación. Un poco también quisiera hablar justo de las limitaciones de mi investigación. Uno de mis objetivos principales era primero poner a prueba la hipótesis, ¿no? Es decir, si las emociones están en relación con las actitudes y con el comportamiento. Ese era uno de mis principales objetivos. Ya, y parece que se muestra. Un poco ya después, el siguiente paso justo sería optimizar, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos generan mayor intensidad en las emociones? Eso digamos que sería una etapa posterior. De inicio, lo que yo quería comprobar es un poco si es que esta línea de investigación tenía futuro, ¿no? Es decir, si en realidad las emociones podían estar relacionadas con las actitudes y el comportamiento o no. Justamente ahora el reto en una segunda etapa sería cómo hacer más eficientes los tratamientos y cómo generar o incitar emociones en una intensidad más alta. Digamos que serían dos preguntas de investigación diferentes. Pero sí, por ahí va. O sea, si yo tuviera la oportunidad, ahora testearía qué tratamientos generan mayor intensidad emocional. Y sin duda todo lo haría a través de campañas de comunicación. Un poco también cuando presenté esta investigación a los miembros del CPC me preguntaban, ¿y qué utilidad tiene? Pues justamente yo les decía que no sé qué tan difícil ellos veían o enviar un video de este tipo a todos los servidores públicos y qué se hacía la campaña, ¿no? Obviamente no este video, sino un video como lo decía, un poco más trabajado, más testeado de que justamente se iba a ir a emociones altas, ¿no? Entonces creo que iría por ahí, o sea, en esta primera etapa me centré en poner a prueba la hipótesis y la relación entre emociones y actitudes y ya después pretendo justamente generar tratamientos que sean más eficientes, digamos, eficientes en tanto me refiero a que puedan incitar la emoción de manera alta, en intensidad alta o muy alta. Justamente la lealtad creo que sin duda en el caso mexicano influye muchísimo, pero un poco entra, o sea, como en las variables contextuales que no controlo. O sea, justamente, y vuelvo a mi pregunta de investigación, mi objetivo era relacionar, observar si había relación causal entre emociones, actitudes y comportamiento, ¿no? Entre emociones, miedo, enojo y denuncia. Sí, la lealtad es importante, pero digamos que eso difícilmente puede ser algo que yo pueda manipular experimentalmente, ¿no? Lo entiendo como una variable que influye de manera igual a los dos grupos de tratamiento. Perdón que te interrumpa. No tanto la pregunta es cómo integras la cuestión contextual al modelo, porque eso es complicadísimo. Yo más te pregunto
o más del comentario va hacia que tú puedas desarrollar un poco eso en el planteamiento de tu trabajo. O sea, mi comentario sería ese, que en un contexto como el mexicano, donde la lealtad es muy permanente y que la literatura nos está diciendo que la lealtad inhibe la denuncia, entonces, tío, no tanto integrar el modelo, sino que tú pudieras plantearlo en tu trabajo, que aterrizar el caso mexicano, aterrizar eso, y en particular, que pues la administración pública mexicana es de grupos, es de camarillas y es de lealtades. De acuerdo, sí, entonces, sí, justamente. Sí, y estoy completamente de acuerdo. Creo que la lealtad y justamente, y más en la administración pública influye de manera muy, muy grande. ¿Se escuchó algo, un ruido? Ok, bueno, y termino por justamente los alcances y limitaciones. Sí, un poco la realidad es que lo hice en Aguascalientes porque justo hubo oportunidad de aplicarlo ahí, es decir, el CPC abrió las puertas para poder aplicarlo en Aguascalientes. Y justamente uno de los aspectos que yo quería era aplicarlo específicamente a servidores públicos. Pude haber hecho la encuesta en población general, pero justamente creo, y justamente ahí es donde entran algunas otras variables que influyen solamente o de manera más importante en servidores públicos, como la lealtad. Entonces, mi decisión de hacerla en Aguascalientes es porque, uno, quería concentrarme específicamente en servidores públicos, ahí se abrió la oportunidad, y justo no quería hacerla en población general. Y sí, me esforcé mucho para que la hipótesis y la pregunta de investigación quedaran mucho más claras en la presentación, para que justamente dado el tiempo y un poco la interacción que tenemos, pues vaya, sea mucho más concreto y quede más entendible. Pero me llevo el comentario de también observarlo y ver que esté de igual forma claro en el escrito. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Gracias, Edgar. Jason, te paso la palabra. Muchas gracias, doctora. Voy a empezar a compartir pantalla. Les agradecería si me dicen que la pueden ver. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros, doctores. Bueno, yo les quiero platicar un poco en este seminario sobre un tema que en particular no estoy desarrollando a manera de protocolo, en realidad es más bien una propuesta de ensayo teórico, ya que, bueno, yo el grado de maestría ya lo obtuve el año pasado y de hecho yo lo hice sobre el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, pero muy enfocado a medir la coordinación de políticas y organizacional del sistema. Pero como parte de mi desarrollo en la tesis de maestría, hubo un tema que yo me quedé con la espinita y quiero comenzar a explorar más, que es el tema de la corrupción como un problema de política pública. Creo yo que es un ensayo tal vez un tanto introductorio, tal vez para algunos podría ser muy obvio, o para compañeros que recién están empezando también la elaboración de sus protocolos o proyectos de investigación, pues espero que pueda ser de ayuda, ¿no? Tal vez para la definición del problema. Y bueno, de manera muy sencilla, la pregunta que yo planteo es cómo se puede definir a la corrupción bajo un enfoque de política pública y en particular, y como lo hemos visto, pues el estudio y análisis de las políticas públicas se ha desarrollado a través del conocido ciclo de las políticas, ¿no? El cual también ha sido sujeto a críticas por ser un instrumento, si bien didáctico, a veces demasiado lineal, jerárquico y hasta cierto sentido normativo, en tanto que la realidad no se comporta de esa forma, es más dinámica. No obstante, yo lo ocupo como una herramienta para ubicarnos en una etapa que es la definición de problemas públicos, a partir del estudio del concepto de la corrupción como un problema muy específico, catalogándolo como un problema perverso, o en inglés, wicked problem. Y bueno, en principio, y no sé si les ha pasado ahora que están desarrollando sus tesis o ya están por terminar, creo que siempre un obstáculo cuando empezamos a analizar y estudiar la corrupción, y más desde el campo de la política pública, es que casi todos los estudios o
o análisis que uno puede encontrar, particularmente en el caso mexicano, tienden a ser demasiado jurídicos o enfocarse demasiado en los datos. Y a partir de ahí dar por hecho que pues, ya la corrupción es un problema por el impacto que tiene. Y sin embargo, pues yo considero que podríamos ir más allá de ello. Y yo en principio inicio analizando pues, algunas teorías que nos pueden dar indicios de la explicación de la corrupción, empezando por ejemplo con el neoinstitucionalismo económico y la teoría principal agente. El neoinstitucionalismo económico, que ha sido ampliamente estudiado por Douglas North, por ejemplo, que es alguien a quien yo tengo como referente, pues parte de la misma premisa de que las instituciones existen para regir las actividades e interacciones de los individuos. No obstante, bajo este enfoque, sabemos que lo que buscan los individuos es maximizar sus beneficios individuales en el juego institucional, ¿no? Y esto, combinándolo con la teoría principal agente, pues nos puede dar más indicios de la corrupción, en términos de que, como bien sabemos, la teoría principal agente parte de la premisa de que hay un principal, en este sentido, los ciudadanos, los destinatarios de las políticas, y un agente que es el servidor público encargado de proveer bienes y servicios. No obstante, bajo una relación de corrupción, esta relación en el deber ser pues termina viciándose bajo los aspectos en los que un principal en ese proceso de elaborar políticas públicas y proveer bienes y servicios también obtiene beneficios privados que se alejan del interés público. Y esto se vincula dando con el neoinstitucionalismo económico, reitero, por la opción de maximizar los beneficios individuales. No obstante que eso ya nos lleva un poco más a las medidas institucionales que hemos implementado en México, pues también hay un enfoque de redes de corrupción. Y bajo esta premisa, y ya es un mantra, yo considero que totalmente aceptado, al menos en términos institucionales, es que la corrupción no existe si no es a través de redes, ¿no? O sea, ya no es solamente un principal agente, sino un conjunto de principales y agentes llevando a cabo actos de corrupción. Reitero, en principio estos son enfoques con los que yo comienzo un poco la discusión y que nos pueden dar sentido de cómo podemos entender el problema. Y no obstante, yo cuando comenzaba mi tesis y cuando he seguido estudiando, pues como que no me terminaba por cuadrar o ubicar, bueno, ¿cómo lo puedo considerar yo, categorizar como un problema de política pública? O sea, ¿por qué tendría que haber políticas públicas para atender este asunto? Y bueno, reitero, los datos pues ya son más que conocidos por todos, ¿no? O sea, y reitero que no son precisamente los que enmarcan el problema, pero sí los que nos dan un diagnóstico certero, como la escala que nos da Transparencia Internacional, en la que actualmente nos ubicamos en la posición 31 de 124 países, 31 del 0 al 100, y en la posición 124 en un rango de 180 países. Este número 31 quiere decir que somos muy propensos a la corrupción. Si más nos acercamos al 0, más propensos somos. Un dato muy interesante que recién arrojó INEGI es también el tema de las investigaciones y sanciones. Tan solo de 2018 a la actualidad han incrementado en más de 600% la apertura de carpetas de investigación por faltas administrativas, pero las sanciones han disminuido en un 14%, lo cual nos habla de otro problema que es la impunidad, no precisamente la corrupción. Sabemos que es el segundo problema nacional de mayor interés y bueno, los datos más recientes que tenemos es que por cada 100,000 habitantes hay 12,590 víctimas. Eso en 2015. Hoy hay, en el dato más reciente hay 15,732 víctimas por cada 100,000 habitantes. Y en promedio nos está ascendiendo un costo de casi 4,000 pesos por persona afectada a los actos de corrupción. Considerando esas perspectivas teóricas y los datos que, reitero, nos dan un buen diagnóstico, la pregunta aquí es, pues, ¿qué podríamos considerar como un problema de política pública? Y al respecto, Dunn nos da esta respuesta aludiendo a que son necesidades no realizadas, valores o oportunidades de mejora que pueden buscarse a través de la acción pública. Y no obstante, la definición de esos problemas públicos bajo un enfoque de política pública son complejos, al menos por estas tres características, porque siempre la teoría va a ser inadecuada para las predicciones, para que las predicciones sean decentes, o sea, nunca hay una teoría totalmente acabada para entender la realidad. Sabemos que hay racionalidad limitada y por lo tanto nuestra inteligencia no puede alcanzar para abordar problemas tan complejos, en particular la corrupción. Y bueno, la pluralidad de objetivos pues también hace imposible perseguir metas unitarias.
y en particular veámoslo así, o sea, la corrupción al ser un problema de tan alto calado, tiene diferentes perspectivas y diferentes grupos y coaliciones de interés van a buscar atender diferentes aristas del problema. Ahora, aquí yo creo que es donde empieza la parte complicada del asunto, porque les reiteraba, o sea, yo al menos también cuando comencé a hacer mi tesis en el caso de la corrupción, sí encontraba muchos aspectos teóricos, sobre todo muy legalistas en el caso mexicano, y el gran problema en el caso de México es que no hay una definición de corrupción en nuestro marco jurídico, o sea, a nivel federal, estatal o municipal, digo, y yo me baso en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo que tenemos es lo que conocemos como faltas administrativas graves, que son las que pueden llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, faltas administrativas no graves que se quedan a nivel de las dependencias del gobierno, o faltas de particulares, que eso es también algo de reciente novedad en México, ¿no? Sería también fiscalizar y poder sancionar a los privados que también incurren en actos de corrupción. Y por otra parte, también lo que han demostrado la evidencia, sobre todo en la elaboración de la Política Nacional Anticorrupción, es la complejidad por terminar de definir a este problema, porque en la encuesta que se realiza, pues se ubica la corrupción como dos asuntos. La corrupción como un asunto de ilegalidad, pero también como una norma social reconocida. Es decir, y es algo que mencionaban con la exposición de mi compañero, la anterior, o sea, también hay un sistema de lealtades, hay un sistema de compromisos bajo los cuales pues para muchas personas la corrupción no sería algo precisamente malo, sino incluso necesario. Yo en particular creo que la definición más general o englobadora que he encontrado es la de Malem, Seña y Lepori Aguilar, que tienen un texto muy bueno sobre esto, entendiéndolo como la violación de un deber posicional para obtener beneficios ilegítimos. Y eso nos lleva a también ya comenzar a marcar el problema. Y ahorita en la siguiente diapositiva les quiero poner ya un ejemplo más aterrizado. Creo que aquí también la complejidad de cómo podemos comenzar a estudiar la corrupción en términos científicos es si la vamos a considerar en principio una causa. Si es una causa, ¿qué otros problemas detona? Es ahí donde tenemos que poner el ojo. Si es un efecto, ¿con qué otros problemas coexiste la corrupción? Esto quiere decir que, y bajo esta perspectiva, que la corrupción no es un problema unidimensional, ¿no? Sino que es multidimensional. Y eso nos lleva también a otras discusiones, ¿no? Como el considerar a la corrupción como un problema cultural, que ustedes recordarán, por ejemplo, las declaraciones que hacía Enrique Peña Nieto en su momento, en donde él aseguraba y reafirmaba que la corrupción era un problema de índole cultural. Y esto termina limitando el problema a términos individuales y a casi, pues, fue una cuestión genética de los mexicanos. Pero también hay una cuestión por la que la corrupción puede ser un problema totalmente ético. Y fíjense que aquí también hay un embrollo, porque bajo esta perspectiva, la corrupción no sería precisamente algo malo, ¿no? Sino que bajo la concepción que tienen los servidores públicos o las personas del mundo y sobre lo que implica salir adelante o poder obtener bienes y servicios, pues la corrupción sería sustancialmente un medio pues necesario, ¿no? Incluso algunos dirán que es bueno porque justamente permite avanzar muchos asuntos. Y bueno, algo que ya hemos discutido acá, entender a la corrupción también como un problema sistémico o de redes, pues implicaría entender que no se ubica tan solo en el gobierno, sino que es un problema en general social, que se ubica a través de las conexiones de nodos entre actores sociales, privados y gubernamentales. Y si fuera un asunto institucional, que eso fue un punto en el que se llevó a clasificar la corrupción cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, sería clasificarla como un sistema de controles ineficaces. O sea, aun cuando tenemos a las instituciones, estas son muy débiles o poco capaces para atender el problema de la corrupción. Y bueno, para ir cerrando o ya ceder la palabra al doctor Edgar, pues aquí el asunto, bajo lo que les he compartido, es que podemos considerar a la corrupción como un problema multifacético, polisémico, o sea, en términos que no significan lo mismo para todos, y multicausal. Y es por ello que yo al menos trato de categorizarlo como un problema perverso, wicked problem. En la teoría de política pública yo creo que es ahí donde encontré justamente mucha cabida para poder enmarcar a la corrupción y poder analizarla bajo nuestro campo de estudios. Y bueno, y en realidad aquí la razón de por qué yo lo enmarco como un problema perverso es porque sabemos que un problema perverso es aquel que es difícil o prácticamente imposible de resolver
dado los requisitos que presenta. Algunas características que plantea un problema perverso es que no tiene una formulación y solución definitiva, son esencialmente únicos, y fíjense, aquí siempre es este embrollo que para mucha gente es confusa, en el que, por ejemplo, la corrupción no es lo mismo que la impunidad, ¿no? O sea, la corrupción tiene ciertas características que la hacen única y, por tanto, un conjunto de tratamientos que pueden ayudar a atenderla, pero para mí lo que es muy interesante es que tiende a ser síntoma de otros problemas. Por ejemplo, también está ampliamente demostrado que en sociedades que tienden a ser muy desiguales, también es un campo de cultivo para la corrupción, porque con la finalidad de que la gente pueda escalar en la movilidad social, recurren a la corrupción como un motor, y esto a la vez termina ampliando esa brecha de desigualdad. Y bueno, como bien mencionaba, no tienen soluciones inmediatas. Por eso es que podemos ubicar a la corrupción dentro de un sistema de problemas. O sea, esto también parte de la categoría de la teoría de sistemas, en la que la corrupción como un sistema de problemas, reitero, nunca está trabajando de forma aislada, coexiste con otros problemas, y yo incluso, siempre que comparto esta reflexión, yo la veo como un virus, o sea, y es como podemos explicarla, o sea, que se adapta a un entorno, a un ecosistema, que trata de ver los mecanismos a través de los cuales puede seguir coexistiendo. Ahora, ¿por qué la importancia para mí de ubicar la definición del problema de la corrupción como un asunto de política pública? Si uno ya comienza a analizar, por ejemplo, las acciones de corte nacional que se tratan de implementar, nos iremos dando cuenta que eso también nos da mucho sentido sobre los instrumentos. Ustedes en este cuadro pueden ubicar la comparación entre dos políticas, que es la Política Nacional Anticorrupción y el Programa de Mejora de la Gestión y Combate a la Corrupción, impulsado por la Secretaría de la Función Pública actualmente. Si ustedes se van dando cuenta, en la Política Nacional Anticorrupción podemos ubicar el problema como institucional, mientras que en el programa del gobierno federal lo ubicamos como un asunto personal. Algo muy interesante es que en ese programa sí lo ponen de manera muy explícita, que ellos no consideran la corrupción como un problema cultural, o sea, es tratar de negar toda la tesis que había desarrollado Peña Nieto para defender su acepción de la corrupción, pero la naturaleza del problema también nos lleva al sentido de las soluciones. ¿Qué quiere decir? Porque si abordamos a la corrupción como algo personal, ustedes se darán cuenta en el cuadro que se puede abordar como un tema que es unitario simple, o sea, se reduce a los individuos, al tema de la honestidad y valores personales, y sobre todo la estrategia se ha basado en centralizar, abordar casos, adelgazar organismos y más bien procesar casos de personas. Mientras que si lo vemos bajo la concepción que tiene la Política Nacional Anticorrupción, diseñada por el Sistema Nacional y, bueno, un conjunto de organizaciones ciudadanas, pues el origen es múltiple, complejo. Los elementos del problema tienen que ver con los incentivos y los filtros. Aquí sí se concibe a la corrupción como un asunto de redes, y lo que se busca es descentralizar, articular el sistema de organizaciones encargadas de combatir la corrupción, y por tanto desarticular las redes, no tanto a personas o a los grandes casos de corrupción de manera individual. Y bueno, a manera de conclusión, y que yo aquí las dejo abiertas porque, como ya les menciono, es un paper que yo estoy desarrollando y que me gustaría irlo nutriendo para después que pueda ser un ensayo publicable en el marco de nuestro fellowship. Pues bueno, que al final la corrupción como un problema perverso sobrevive a esos esquemas de redes consolidadas y a su interconexión con otros problemas. O sea, mientras no haya una estrategia integral, como la que yo considero que es la Política Nacional Anticorrupción, que yo la considero como la más integral que tenemos a la mano, pues no podríamos desactivar las causas y efectos perniciosos de la corrupción. Algo con lo que hay que tener cuidado, y que sí lo fui considerando a lo largo del desarrollo de este paper, es también el riesgo conceptual, ¿no? Algo que ya nos decía Giovanni Sartori en algún momento del estiramiento de la liga. O sea, tampoco tratar de ubicar que la corrupción lo es todo o que es la nada, ¿no? O sea, sino justamente tratar de tomar decisiones metodológicas y enmarcarla bajo una perspectiva sea sociológica, de política pública o jurídica, pero para mi personal interés creo que nos ayuda mucho en el campo de política pública, reitero, para entender el diseño de los instrumentos que hay para atenderlo. Esto nos lleva a que hay una relación simbiótica entre problema y solución, y es algo que yo sí detecté con mi tesis de maestría, que finalmente el Sistema Nacional Anticorrupción siempre tendrá un problema de diseño institucional de origen,
y es que al partir de la premisa del diseño federal y de que no se busca coercionar a las entidades federativas u otros órganos, pues si hay un vacío bajo el cual a nivel local hay avances asimétricos en el combate a la corrupción, y eso nos lleva a un desequilibrio en la distribución de competencias, asimetrías institucionales, y reitero, y es algo que yo siempre comparto muy seguido, es no confundir que la asignación de facultades a través de leyes e instrumentos, pues ya dota a las instituciones de capacidades, porque no es lo mismo, y eso es creo que algo que pasa en los municipios, que siempre que creamos leyes generales, y ahora que se hizo este mantra a partir de 2015 de generar leyes generales, sistemas nacionales, creemos que eso por sí solo va a ayudar a que en los 3 órdenes de gobierno se pueda combatir la corrupción, pero no nos hemos fijado en el tema de si realmente tiene las capacidades para implementar leyes de este calado. ¿Vale? Y pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Jason, por traernos, ¿verdad? Pensar otra vez en conceptos que a veces damos ya por resueltos y nos traes otra vez a reexaminarlos y repensarlos. Edgar, te paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, Jason, por tu presentación. También me parece un tema muy, muy relevante y me parece que a manera de ensayo, así como lo estás planteando, sí puede ser una manera en que nos ayudes a comprender la corrupción como, en este caso, como lo planteas, como un problema de política pública. Con respecto a tu texto, te haré algunos comentarios. Me parece que tu texto aún le queda un poco de trabajo en el sentido del orden. Creo que tienes las ideas ahí de manera como ahora nos las presentas. Fue un poco para mí más claro la presentación que la lectura de tu texto en cuanto a cómo organizaste la presentación y cómo estás planteando el texto. En la introducción, por ejemplo, empiezas a hablarnos de políticas públicas, pero todo como desde un punto de vista más conceptual. Como que mencionas ahí muy tangencialmente que no hay una definición en nuestra legislación y que tenemos problemas tipificados como graves y no graves, pero como que la idea queda ahí suelta. Entonces yo te sugeriría plantear, bueno, si tu texto está planteado en el contexto mexicano, que tu introducción sea esa, que nos invites a pensar por qué el Sistema Nacional Anticorrupción tiene ciertas deficiencias o es un enfoque que sí nos ayuda a abordar este problema de política pública. Creo que haces muy bien la definición de por qué este tema es un problema, un wicked problem, que como bien ya también lo vas describiendo en tu presentación, tiene varias causas, lo importante que es definir los problemas de política pública por sus causas. Luego en la siguiente sección, que hablas de perspectivas teóricas, creo que pasa lo mismo que te comentaba hace un momento. En la presentación creo que es muy claro tu esquema y decir, bueno, hay estos enfoques y estos enfoques más o menos consisten en esto, y lo que creo que te falta es decirnos cómo esos enfoques han estudiado a la corrupción o cómo, sí, o sea, cómo la literatura desde esos enfoques, ¿no? ¿Qué nos dice de la corrupción? ¿Cómo se ha estudiado? Porque en el texto lo que haces es describir los enfoques y hablas muy poquito de cómo se han aplicado los lentes del institucionalismo, de las redes, al tema de la corrupción. Creo que más que describirnos los enfoques y en qué consisten los enfoques, que sí es necesario, pero creo que no tendrías que extenderte tanto, más bien platicarnos cómo estos enfoques han ayudado al estudio de la corrupción. Luego, digo ya un poco en la parte de la corrupción, de la conclusión, perdón, ahí abres otra brecha que no agarraste en todo tu texto y que empiezas a hablar de la corrupción al nivel municipal. Entonces creo que todo esto de hablar, bueno, que tomes las decisiones, si vas a hablar del caso mexicano, si vas a hablar de
la falta de articulación o lo complejo que es articular un sistema cuando no tenemos un problema definido, que lo vayas planteando así desde el inicio, que vayas planteando una pregunta que acá si no la mostraste, pero en el texto no existe, que puedas ir amarrando todas estas ideas que tienes muy buenas, pero que creo que son necesarias que las aclares en tu texto. También otra parte que se me pasó decirte del principio es que cuando hablas en la primera parte de qué es la corrupción, hablas de la definición de la RAE y no me acuerdo qué otra definición, y hablas de la etimología, y luego ahorita lo retomo por esto que mencionas de Sartori. Pues Sartori tiene este modelo de los atributos de las definiciones y creo que lo puedes utilizar de manera muy sencilla tomando algunas definiciones que te parezcan relevantes en la literatura y a partir de ahí deshebrarlo para confirmar estos atributos que nos estás diciendo, la definición de corrupción, porque tú los mencionas, pero como me parece como muy al aire. Entonces, si pudieras retomar varias definiciones y decir, como podemos ver en todas estas definiciones, sobresalen estos 3, 4 atributos que son los que nos están mencionando. Creo que eso reforzaría tu idea de los atributos de la corrupción y es un buen paso para empezar a hablar de este tema como un problema de política pública. Entonces, en resumen, mi comentario es hacia la articulación del texto, que así como nos platicaste ahorita en tu exposición, lo que pretendes con el ensayo, que intentes aterrizar eso un poco, que intentes justificarlo en el caso de México, del Sistema Nacional Anticorrupción, si lo vas a hacer a nivel municipal, que lo vayas acotando desde el inicio ahí, y que no te claves tanto digo, dado que es un ensayo que supongo no lo vas a hacer tan extenso, que aproveches el espacio más para decirnos cómo esos lentes teóricos han estudiado a la corrupción en lugar de describirnos qué son esos lentes. Y en general esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Jason, si quieres comentar a los comentarios de Edgar. No, en efecto, bueno, le agradezco los comentarios, doctor. Y fíjense, ahora yo me estoy metiendo en el problema perverso de la articulación de la teoría del texto. Porque les comento, o sea, les digo que mi tesis de maestría no se enfocó tanto a abordar la parte tan teórica y dura del problema de la corrupción. Así fue una parte de un obstáculo, pero que yo creo que abordé en términos muy descriptivos. Pero quiero pasar ya a la parte más analítica y tal vez un poco explicativa. Y sus comentarios me ayudan mucho, porque en efecto creo que siempre nos pasa que yo cuando ya hice la presentación también me sentía más ordenado que cuando hice el texto, ¿no? Y creo que ahora que lo pueda volver a releer me voy a dar cuenta que a lo mejor incluso me faltó interconectar algún apartado con el siguiente, o como usted dice, más que describirnos los enfoques, hablar de sus aplicaciones, ¿no? Que es un poco yo lo que quisiera abordar, porque les reitero, o sea, yo cuando hice la tesis de maestría, recuerdo que yo no había encontrado, sí encontré mucha teoría de corrupción, pero no bajo nuestros lentes, ¿saben? Entonces, por eso fue como esa intención de abordarlo desde este campo. Y pues bueno, solamente eso, le agradezco mucho los comentarios, doctor, sí me van a servir mucho, y pues ya estaré trabajando en este paper en estas semanas, en este mes, para que se vaya puliendo. Gracias, Jason. Suerte. Gracias, doctora. Gracias. ¿Puedo decir algo, profa? Sí, claro. Perdón, o más bien entramos a la apertura de comentarios de los presentes. Sí, Héctor se tuvo que retirar por razones laborales, pero ¿verdad? Cualquier comentario o pregunta que tengan para él se la pueden enviar directamente o con copia al resto del grupo si quieren, ¿verdad? Que todos sigamos la discusión. Entonces, pues sí, unos minutos por si alguno o alguna de los presentes, de las presentes quiere hacerle algún comentario
o pregunta Jason. Y entonces, profe, pasamos a tu cierre. Muy bien, comentarios, colegas. Jason, algo muy importante si vas a publicar este artículo es que vayas pensando dónde. Y como consejo ya un poco más estratégico, elige más o menos o ten perfilada la revista donde lo quieras publicar para que tu artículo lo vayas perfilando para allá. El artículo que haces es un artículo ahorita muy amplio y teórico y entonces puede tener muchas salidas, ¿no? Entonces ve identificado dónde lo quieres mandar para que esa salida que produzcas sea compatible con la revista que estás buscando, con la que estás buscando moverte. ¿No? Porque de lo contrario vas a perder mucho tiempo. Y luego las revistas en México también tardan hartos meses en dictaminar, ¿no? Entonces ahí la estrategia. Si tienes alguna duda, comentario, acércate con nosotros para darte una recomendación y con mucho gusto platicamos como por dónde podría ir el asunto, ¿no? Y bueno, eso yo lo comento nomás para abrir boca a los demás colegas si tienen algo que comentar ahorita es cuando. Gracias, doctor. Bueno. Yo tengo un par de comentarios. Bueno, sobre todo acerca del trabajo de Héctor, me parece que ya después se los podré mandar por correo, pero me hizo pensar muchas cosas, porque generalmente las plataformas las plataformas de denuncia suelen, hasta el momento en México, no dar tan buenos resultados. Por eso preguntaba si había otros medios para que interpusieran denuncia, sobre todo porque se ha visto que la gente que denuncia deja algunos campos incompletos que son necesarios para que se integre una carpeta de investigación por el acto de denuncia. O sea, en teoría, casi todos tienen como esta posibilidad, los OICs e incluso en la función pública, de integrar una carpeta de investigación con los elementos que la gente aporta, aunque sean vagos y aunque sean pocos, pero se desecha al poco tiempo. Entonces, o sea, sé que no era esto el foco de su presentación, pero igual la campaña de comunicación tendría que decir, o sea, algo más que solo generar como ciertas emociones o exaltar ciertas emociones, sino tal vez hacer énfasis en no sé, ciertos datos, como, o sea, fecha, nombre de la persona, servidor público que esté involucrado, etcétera. Porque pues las campañas en sí mismas son una actividad, pero no suelen generar resultados tan visibles, al menos de que se esté midiendo constantemente antes de la campaña a la población y después de la campaña a pues, la población que crees que pudo haber sido la que denuncia. Entonces, aunque creo que el hallazgo es muy interesante de que ciertos sentimientos pueden impulsar a que la gente, en específico servidores públicos, denuncie, creo que sí se queda un poco corto porque pues el hecho es que se denuncie y que proceda, no que se denuncie y le genera una carga adicional a función pública o a los OICs que por sí ya están muy rebasados. Excelente comentario. Ojalá Héctor estuviera aquí, pero excelente comentario para todos pensar. Jason. Sí, no, igual comentar que qué mala suerte que se fue Héctor, porque iba a querer hacer una pregunta, pero creo que es una que podemos abrir aquí en general para todos.
Yo tal vez con lo que me quedé con la cosquilla en el asunto de la ponencia de Héctor fue que creo que son datos muy interesantes, ¿no? Pero yo le quería preguntar, y no sé qué piensan ustedes en términos ex post, porque, por ejemplo, la actual política, el actual programa federal de función pública sí trae todo un eje de alertadores internos, de tratar de fomentarlo e impulsarlo, pero creo que muchas veces no se le considera como una política integral y todos los procesos que conlleva, porque no se acaba con que el servidor público denuncie. Después de eso, pues el propio servidor público es excluido de una red de lealtades e institucionales de corrupción, ¿no? Y creo que el caso que tenemos muy presente es el de Julian Assange, o sea, de una persona que declara a nivel mundial el mal manejo de datos que se tiene por parte del gobierno, y se ha demostrado, ¿no?, que muchos de esos alertadores internos incluso terminan con problemas psicológicos, ¿no?, porque piensan que le fallaron a su país, a sus instituciones, a pesar de que están haciendo el bien, ¿no? Creo que esa es como la cosilla con la que me quedé y que tal vez Héctor la podrá abordar después, pero digo, yo se los comento hacia el aire libre para ver qué piensan. Igual yo le haré llegar ahí mi comentario. ¿Alguien quiere responder a cualquiera de los dos comentarios, Elizabeth o Jason? Sería bueno que estuviera por acá Héctor, ¿no? Para platicar del tema. Lástima que se fue. Pero sí, creo que el tema de Contralorías, por cierto, es un tema muy importante que estamos trabajando en una encuesta. Queremos el próximo año recolectar información. Entonces, los que tengan interés en conocer un poco más de cómo va este diseño de la encuesta, mándenos un correo para podernos reunir, quizá un poquito más adelante. Ahorita todavía estamos terminando de afinar algunos detalles, pero sería bueno que ustedes también conozcan este proceso. En el mejor de los casos puedan conocer los reactivos que postulamos hacer y recibir retroalimentación. Y en el mejor de los casos que les sirva a ustedes también para poder recoger información para hacer más investigación. Entonces, no nos perdamos en esto. Janet. ¿Por qué no, ¿Sí? ¿Por qué no aprovechas, profe, y los invitas a que hagan un piloto con nosotros? O sea, que la respondan a manera de piloto. Ah, claro. Sí, podemos hacer un piloto para también recoger sus comentarios, ¿no? Muchos de ustedes ya han tenido también la exposición a trabajos en materia de Contraloría, entonces podría ser muy útil. Y esa es buena idea, Edgar. Es más, de una vez la tomo, la compro y la operamos, ¿no? Entonces más adelantito les mandamos uno para que la respondan y nos den sus comentarios, observaciones y retroalimentaciones. Bien, te dejo la palabra, profa. No, pues ya vamos cerrando porque son las 6:10 y la idea es no quitarles mucho tiempo y dejarlos pensando con muchas ideas, y como Janet escribió también, que piensen en aspectos de sus propios trabajos, en que estas presentaciones los puede ayudar. El profe tiene un anuncio que hacer antes del cierre y yo, antes de pasarle la palabra, les agradezco a todos su participación y sus excelentes exposiciones y preguntas y comentarios, Edgar. Gracias a todos y a todas. A todas, a todos y a todes. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, bueno, Héctor, Jason. Próximamente tendremos a Elizabeth, tendremos a Janet, tendremos a más colegas aquí participando. Pero antes de irme, les mandé un correo justo ahorita, o les llegó hace 11 minutos, invitándoles a un evento que forma parte del 10º aniversario de CIE Región Centro, y es un foro digital que se va a llevar a cabo durante el 30 de septiembre y el 1 de octubre. En este foro digital, Iceberg tiene 2 espacios. Uno es un panel que la profesora Elizabeth va a estar organizando. Este panel se va a llevar a cabo, creo que el segundo día, el 1 de octubre, profesora, si no me equivoco.
Y el otro evento que me gustaría que no se lo perdieran es un video que se preparó, un documental que se preparó para el proyecto Iceberg. Ese documental se va a realizar, creo que el primer día por la tarde. Déjenme ver si sí o si no. Bueno, ahorita lo reviso, no estoy seguro si el video es el primer día o el segundo día. Pero bueno, algunos de ustedes aparecen ahí, sus caras y sus lindas caras ahí comentando y platicando. Muchas gracias. No se pierdan, no se dejen de ver. Vamos a seguir haciendo documentales. Vamos a seguir haciendo y registrando avances de investigación. Por favor, cualquiera que esté dispuesto, levante su mano, mándenos un correo. Si alguno de ustedes tiene muchas habilidades haciendo documentales, también bienvenido. Este es un lugar donde podemos hacer documentales y obras de teatro y todas esas cosas. En fin, sigamos trabajando. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho, que estén bien.